También complementar la conversación con un viral el fin de semana, un video del doctor Juan Espinosa Huircalaf, cirujano cardiovascular. ¿Qué fue lo que dijo que se transformó en viral? Mira, aquí está para compartirlo. Vean. Tenemos 7.084 casos positivos de COVID-19 al día de hoy, en circunstancias que el año pasado el pic fue con 6.754 en junio. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? La vacunación claramente no basta. No es la panacea. Si bien hay un programa de vacunación eficiente, la velocidad de contagios en Chile es abismante. Los pacientes en las UCI cada vez son más jóvenes y de mayor gravedad, que es un hecho de la causa conversado diariamente entre médicos de todo el país. La capacidad de las UCI está al límite, la gente está cansada y al margen de eso no hay camas. Señores, claramente para tener resultados distintos no pueden seguir haciendo exactamente lo mismo. Necesitamos cuarentenas efectivas, necesitamos suspender las clases presenciales de una vez, necesitamos un cierre de las fronteras para evitar la propagación de las nuevas cepas, por lo menos por un tiempo, y evitar el colapso. Bueno, y justamente después de ver ese viral, presentar también al propio Juan Espinosa Huircalaf. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que usted estaría dispuesto a enfatizar en estos momentos tan, pero tan apremiantes? Hola, muy buenos días. Hola, doctor. Tonka, Amaro, Sergio. Hola, Un gusto. Un gusto, ¿cómo están? Encantado. Gracias por el espacio, por brindar la oportunidad de poder dirigirme a la gente. Creo que es una necesidad que muchos médicos tenemos. Yo creo que en este momento lo más importante es sacarnos, y digo como país, como gobierno, como ministerio, sacarnos el tinte exitista que hemos tenido hasta ahora. La verdad que se hace hincapié cada vez que se informa a la población, se hace hincapié en el éxito de la vacunación, lo cual no se niega. El informe de Oxford nos muestra que la velocidad de la vacunación en Chile es notable. Pero fíjense ustedes que en paralelo la velocidad de contagios también en Chile es notable, es destacable. La población infectada por millón de habitantes es sorprendentemente alta para un país de estas características. Por otra parte, uno se hace la pregunta, si es tan buena la vacuna, ¿cuál es el problema? El problema es que no se ha hecho bien, pensando en que la panacea iba a ser la vacuna. En tanto, se dejó de lado otras medidas que hacen que la vacuna pierda su efecto. Doctor, vamos en orden de prioridades. ¿Cuál sería entonces su prioridad? Enumere, porque efectivamente la queja la ha manifestado. Ahora fundamentemos. ¿Cuál sería su prioridad en orden escalonado? Mi prioridad sería, de una vez por todas, establecer cuarentena efectiva en las zonas más críticas. Tal cual, ustedes bien saben, se está haciendo en Europa en este momento. Sabemos que París está cerrado, en España también hay cuarentenas, sabemos que en Portugal hay cuarentena, en Italia hay cuarentena. De hecho, el Vía Crucis en Italia va a ser virtual en este momento. Ok, cuarentena total, pero una cuarentena sin ayuda económica real y concreta no funciona. ¿Cómo solucionamos eso? Tienen que ir de la mano. Si no, claro, queda como una medida muerta. Lo hemos visto y ya después de un año se sigue repitiendo lo mismo, doctor. Tal cual. Lo que pasa es que, digamos, si no se realiza una cuarentena, no vamos a tener una medida muerta, Tonka. Lo que vamos a tener es mucha más gente muerta. Ese es el problema. Yo lo entiendo, claro, lo que usted dice, pero ¿cómo hacemos que las personas, la ciudadanía cumpla realmente una cuarentena? A lo mejor ese es el cuestionamiento. ¿Cómo hacemos una buena cuarentena? No estamos hablando de cuarentenas eternas. Estoy hablando de por lo menos, al menos, hacer un lockdown, como tú bien sabes, Amaro, se ha hecho en otras partes, por una semana, de manera tal, porque económicamente tampoco es posible. Eso da para otra conversación que nos demuestra que este modelo político neoliberal no protege realmente a la gente, pero insisto, esa es una conversación para otro momento. Lo que sí es claro es que debemos hacer un cierre por lo menos
de una semana, eso sí sería una cuarentena dinámica y no cuarentenas por sectores en Santiago, donde aparentemente el virus tiene que tener claro que no cruza de una calle a otra. De hecho, el 61%, según la encuesta CADEM, avala justamente una cuarentena total. Es decir, estamos hablando de que las principales personas aludidas están a favor de esas medidas, están de acuerdo con volver a una cuarentena total. Es más, 62% con postergar, como lo vemos en el titular, las elecciones de abril. Pero sigamos con su planteamiento, doctor. El doctor acaba de decir, el doctor Espinosa Huircalaf dijo cuarentena de 1 a 2 semanas, para que ir analizando cada punto. Doctor de la Torre, ¿usted cree que una cuarentena de 1 a 2 semanas total y absoluta nos ayudaría a bajar esta incertidumbre y los números y la tensión en los centros hospitalarios del país? Sin lugar a dudas, si tú confinas y reduces la movilidad, que no es lo mismo, durante un periodo mayor al periodo de contagio, vas a lograr bajar la circulación viral y los casos activos. ¿Por qué digo que no es lo mismo confinar que bajar la movilidad? Porque ustedes ya ven que aunque hay menos gente en estos controles, sigue circulando gente. Sí, claro. Nosotros hoy día en la quinta región tenemos a todo el Gran Valparaíso en cuarentena y sin embargo había congestión en muchos semáforos y no precisamente por un tema de un cordón sanitario. Entonces, la medida efectiva es la de reducción de la movilidad. La forma de llegar ahí, nosotros ya la probamos con la cuarentena de 12 semanas en nuestra región el año pasado y solo bajamos un 25% de la movilidad. Entonces, como baja tan poco, tienes que prolongar el tiempo de esta medida. Y ahí es donde empiezan a ocurrir estos problemas, que la gente se agota y que le pierde el sentido lógico a lo que en otros lados le han llamado un lockdown, que no es la cuarentena con 1 millón de permisos diarios. No lo es. No, una cuarentena real. Ya, aquí yo quiero plantear un tema. Me parece que la conversación desde el ámbito médico siempre termina con datos muy interesantes, con opiniones muy efectivas, con protocolos que podrían activarse, pero finalmente los que nunca terminan por responder estas inquietudes son desde el lado de la economía. El gobierno ha sido escueto a la hora de señalar qué es lo que efectivamente el mundo de la economía, visto desde el mismo gobierno, puede hacer frente a esta situación. ¿Le parece, doctor Espinosa, que son los grandes ausentes de este diálogo? A ver, yo creo que la participación social en lo que a lo que te refieres, Sergio, creo que evidentemente son muy ausentes. Si tenemos claro de que en este momento la gente como producto de la pandemia no está con trabajo, está viviendo a expensas del primer retiro, del segundo retiro de fondos de pensiones y del inevitable tercer retiro del fondo de pensiones, eso va a ser así. Si se está viviendo también se está viviendo también de lo que son los subsidios de desempleo, de cesantía, los seguros de cesantía. La verdad que estamos en una situación económicamente complicada y es absolutamente entendible que hacer una cuarentena total o un lockdown más allá de 1 o 2 semanas es impracticable. Tengan en cuenta ustedes las protestas este fin de semana en Londres, en París y Berlín, porque la gente no soporta más la cuarentena. Y es un hecho de la causa. Pero les insisto y soy majadero en esto, no va a ser una medida muerta. Los muertos van a ser muchos pacientes, mucha gente. Estamos viendo cosas, y sé que el doctor de la Torre va a estar de acuerdo conmigo, estamos viendo situaciones que no habíamos visto en nuestro quehacer, en nuestra práctica como médicos. Yo al menos ya llevo varios años como médico y la verdad me veo en una situación en la cual de salud mental recibimos información que es muy discorde a lo que es la realidad. Anoche el señor ministro apareció en un programa de televisión X diciendo que se estaba dramatizando mucho, que la pandemia en este momento no es sincrónica, sino que es asincrónica. Y la verdad que es... Perdón, ¿qué significa notable. eso, doctor? ¿Qué significa eso de lo asincrónico? Les explico. ¿Según los dichos del ministro? Les explico. Claro, según los dichos del ministro, la asincronía dice relación con que la pandemia golpea más fuerte a unas regiones que otras. Por ejemplo, al principio de la pandemia golpeó más fuerte a la región de Magallanes, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Y después golpeó a la zona central.
Bueno, les comento que en este momento la pandemia está golpeando a todo Chile. Sí, pero también golpea a los más desposeídos. O sea, ahí no hay discusión también, ¿no, doctor? Absolutamente, absolutamente. Y en este caso, por lo menos, a mí no me sorprende que los desposeídos sean los más afectados, ni me sorprende la cantidad de desposeídos que hay en este país. No debe ser una sorpresa para un médico conocer la realidad del país. En este momento, al tener una pandemia sincrónica, les comento que se están trasladando pacientes desde la zona central del país a Magallanes. Imagínate. Pues Magallanes ya viene de vuelta, Magallanes ya ha conseguido esa inmunidad de rebaño que decía originalmente el ministro Mañalich, en virtud de los enfermos y de la vacunación. Pero dense cuenta, por favor, tomen conciencia de esto. Desde hace 2 semanas, Antofagasta estaba permanentemente sacando pacientes en dirección a Santiago. Ahora y nosotros recibíamos en Santiago, hablo de Santiago todo. Estábamos recibiendo pacientes, ahora cambió la situación. Acaba de decir entonces cuarentena de 1 o 2 semanas como punto número 1. ¿Cuál sería el titular del punto número 2, doctor? Solo el titular. La verdad, solamente el titular. Cuarentena, y si no cuarentena, por lo menos un cierre de las clases presenciales. Cierre de clases presenciales. Vamos a hablar de ese punto. Vamos a escuchar a la doctora Carolina Herrera. Estamos con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso, y lo estamos escuchando usted porque en Bienvenidos Cada Uno Cuenta. Todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Excelente.